Bien, entonces para poder calibrar los datos en esta plantilla, yo lo primero que debo revisar es mi hoja de pedido. Entonces mi hoja de pedido me habla de un acero de 30 milímetros de espesor y un límite elástico de 345. Entonces con ese dato yo me voy a mi bloc de notas y entonces aquí donde dice ancho o diámetro de la zona calibrada, pues solamente será 30 milímetros. Como me dice ancho o diámetro de la zona de cabezales cilíndrica, entonces D más 10, pues le sumo 10 milímetros y aquí entonces me daría 40 milímetros. ¿Listo? Hasta ahí no tenemos inconveniente, 20, 30, 40 milímetros. Ahora nos falta el radio del acuerdo. Para poder hallar el radio del acuerdo, yo lo que tengo que irme es a la guía que se les entregó. Esa guía que se les entregó, de alguna manera, tiene que ver con lo siguiente. Es decir, ayer hicimos un proceso en el cual habían unas fases. En esas fases se entregaron unas hojas para que ustedes consultaran, que las voy a compartir en este momento. Entonces, voy a estar alternando entre las dos páginas para poder entender de dónde sacamos los datos. Entonces, vengo a la página que me corresponde para poder revisar los datos. Entonces, estas fueron las hojas adicionales que yo les di como soporte, pero pues ustedes, dependiendo de la práctica que realicen, cada uno tendrá esa condición. De acuerdo a esto, entonces bajamos, ya hicimos diagrama de flujo, entonces venimos acá y en la hoja, entonces viene la primera dimensión que nos dieron. La primera dimensión que nos dieron es que la probeta era circular y entonces utilizamos el parámetro D y aquí tenemos nuestra condición. Entonces nos dice, vamos a calcular primero el L sub 0. Entonces el L sub 0 es 5D. En este orden de ideas, nos venimos acá, vamos a ir haciendo los cálculos acá. Entonces voy a colocar un color diferente para que lo puedan diferenciar cuando estén allá en el video. L sub 0. Entonces L sub 0 nos dice es igual a 5 por D. 5 por D sería 5 por el diámetro que nos dieron. El diámetro que nos dieron a nosotros fue de 30 milímetros, por lo tanto esto nos daría 150 milímetros. Ok, ya tenemos el L sub 0. Como esta es una probeta cilíndrica, pues tengo que utilizar esta norma que tengo acá. Entonces el segundo dato que necesito es el L sub C. L sub C, según la fórmula que tenemos aquí, es, según la norma, ¿no? Porque esto depende de la norma que estemos utilizando. Entonces hay varias normas, hay varias consideraciones que nosotros tenemos que estar revisando. En ese orden de ideas, entonces, L sub C corresponde a lo siguiente. L sub C corresponde, según lo que dice acá, L sub 0 más 2D. Entonces, si miramos, esto es L sub 0 más 2D. ¿Quién es L sub 0? Entonces ya lo tenemos en la parte superior. ¿Quién es la parte superior? 150 milímetros. Y adicional, le sumamos 2 veces el diámetro. En este caso sería 2 multiplicado por 30 milímetros, que es el diámetro original. Eso en total nos daría 150 más 2 por 30, me daría 60, me daría 210 milímetros. Listo, ya tengo el L sub C. Ahora viene el siguiente que lo habíamos definido como el L sub A. Entonces, el L sub A nos dice aquí, como nos dio 210 milímetros, dice que debe ser mayor o igual a 75. Entonces, en este caso, tomemos 75 milímetros. En este caso, tomemos 75 milímetros. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque tomamos, pues dice, mayor o igual a 75. Entonces, podemos ser un poquito conservadores y simplemente nosotros colocar 75, que es la mínima que se espera, o si ustedes prefieren colocar un valor más grande. Yo voy a colocar el mínimo esperado, que es L sub A, que es en milímetros. 75 milímetros, que ya es bastante. ¿Listo? 75 milímetros son 7 centímetros. Ahora, eso es el L sub A.
Ahora nos toca hallar el L. ¿Cómo hallaremos el L? Pues el L es igual a L sub C más el L sub A. Ojo. Uno podría pensar que el L sub A son 7 centímetros para acá y 7 centímetros para allá. Entonces, eso implica que aquí nos dice 2 veces el L sub A. En ese orden de ideas, entonces tenemos como respuesta 210 milímetros más 2 paréntesis 75. Eso nos daría, y por favor, aquí hay que consultar sobre la norma, yo en este momento no la he consultado, pero supongo que es de ese tipo de situación. 2 por 75, 150 más 210 me da 360 milímetros. Listo, ya tengo los datos que me interesan. Esos datos que me interesan, debo llevarlos ahora allá a esa condición. Ojo, y me dicen, no se le olvide el radio. Se recomienda un radio de 2 milímetros mínimo. Entonces, si queremos disminuir ese concentrador de esfuerzos, pues podemos tomar 3 milímetros o 4 milímetros. Vamos a tomar el mínimo de la norma y vamos a mirar qué sucedería si se cambiara o se tomara uno más grande. ¿Listo? Entonces, por favor, estos datos que están aquí en el video, pues entonces ya los conocemos. Y porque tenemos que alimentar la hoja de trabajo. En ese orden de ideas, tenemos para recapitular. L sub 0, 150 milímetros. L sub C, 210 milímetros. L sub A, 7 milímetros, perdón, 75 milímetros. L total, que es la suma de esas 360 milímetros. Si ustedes miran, es una probeta de 36 centímetros, pero pues nos conviene. Y el radio tomamos el mínimo valor, que es 2 milímetros. Bien, voy a cambiar ahorita a la función grabar por el otro lugar. Voy a cambiar la función y vengo acá para poder nosotros grabar los valores. Listo, entonces empezamos. Longitud total de la probeta, según lo que tuvimos allá, 360 milímetros. Longitud entre acuerdos o paralela, pues es decir, L sub C, 210 milímetros. L sub 0 fue la primera calibración que hicimos, 5 veces el diámetro inicial, 150 milímetros. Ancho ya lo sabíamos que era 30, el ancho, y dijimos que íbamos a tomar como mínimo 2 milímetros. Listo. Ahí tenemos guardar en mi blog. Lo guardé.